El 2 de abril de 1982, el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri puso en marcha una operación militar para recuperar las Islas Malvinas, que habían sido usurpadas por Reino Unido en 1833. Se cree que lo hizo para reconquistar la legitimidad que estaba perdiendo, ya que había cada vez más conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos de parte de la Junta Militar. 23.683 soldados se enviaron a la guerra. La mayoría eran jóvenes. El 70% tenía menos de 25 años y el 40% no superaba los 20. Jorge Navarro fue uno de ellos. ¿Cómo te enteraste que ibas para allá, para Malvinas? ¿Cómo te convocaron? Bueno, yo todavía no me había ido de baja, entonces estábamos por ir de baja y hubo problemas en Plaza de Mayo, entonces nos reunieron para ir a confrontar las marchas que habían en Plaza de Mayo, las protestas, que al final no fuimos, por suerte, porque nos habían dicho que cuando vayamos a Plaza de Mayo, si veíamos algún familiar, algún amigo, ya sea tío, hermano, padre, madre, abuelo, y recibiéramos la orden de disparar, teníamos que disparar porque cualquiera de ellos podía ser un extremista, ¿no? Un subversivo, sí. Entonces nosotros nos quedamos todos un poco atónitos, ¿viste? Y cuando quedamos solos, que no teníamos el oficial al lado nuestro, nos dijimos que si recibíamos esa orden, nos íbamos a dar vuelta y les íbamos a disparar a ellos, a los que nos daban la orden, porque si estaban parientes nuestros o quien sea ahí, era toda gente inocente, no era gente subversiva ni nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por suerte no tuvimos que hacer eso. Y volvimos al cuartel y estuvimos como una semana durmiendo todos con ropa y armados. Teníamos que colgar el fusil en la punta de la cama y después el resto no nos sacábamos los botines, nada. Así que dormíamos todos enropados. Hasta que llegó un día que nos dijeron que nos íbamos de baja. Mejor dicho, nos dijeron que íbamos a tener Franco hasta la baja. O sea que nos íbamos a retirar del cuartel y cuando estuviera nuestro documento firmado recién íbamos a volver a retirarlo. Y al rato nos dijeron que no, que vayamos a casa de Franco, pero que volvamos al otro día a las 6 de la mañana. No nos dijeron por qué, pero al día siguiente, cuando nosotros volvimos, nos informaron que como el 2 de abril se habían recuperado las Islas Malvinas, nosotros íbamos a ir a las Islas Malvinas para defender. Y así nos enteramos. No se podía avisar demasiado. Por ejemplo, en mi casa no había teléfono en esa época, pero se habrán enterado por televisión, supongo yo, porque al otro día vinieron a despedirse algún familiar, ¿no? ¿Vos te acordás qué pensaste cuando te llamaron, o sea, luego de que te convocaran? Bueno, cuando nos enteramos, muchos de mis compañeros estaban en las camas festejando y cantando que los íbamos a reventar a los ingleses. Y yo, si bien era joven, me gustaba mucho leer, tenía la facilidad en los trabajos. Yo trabajaba desde los 15 años y tenía la facilidad de que tenía acceso al diario, ¿no? A los diarios. Entonces yo me había leído toda la guerra de Vietnam, día a día, y así como eso, muchas otras cosas, la política en Centroamérica, todo lo que pasaba. Y yo decía, yo no estaba contento de que íbamos a la guerra. Mis compañeros parece que no tenían idea. Igual no los critico porque éramos todos jóvenes, te repito. Pero yo tenía cierto resquemor con el tema de la guerra, porque veía lo que pasaba en otros países, ¿no? De igual forma,
yo, si bien no estaba contento de ir a la guerra, también quería poner mi cuerpo y mi persona, mi espíritu, para defender a mi patria, ¿no? Yo pensé y pienso todavía que mi patria es mi familia, mi barrio, mi escuela, mi ciudad, mi provincia, mi país, ¿no? Entonces, en cierta forma era un orgullo también poder participar de esto. Es más, a mí me ofrecieron, como yo me portaba muy bien en el cuartel, un superior me quiso sacar de la hilera donde estábamos todos los que íbamos a ir a Malvinas, y me dijo, vení que va a ir otro en tu lugar. Y yo le dije que no quería quedarme. Yo quería ir, y además, si alguien iba a mi lugar y le pasaba algo allá en Malvinas, ¿cómo iba a vivir yo después? Sabiendo que otro murió en mi lugar, por ejemplo. Así que, bueno, tuve la posibilidad de no haber ido a la guerra, pero fui igualmente por lo que yo sentía y por lo que yo pensaba. Ya estando allá en las islas, ¿vos te acordás de algo, una anécdota, viste, que decís, esto no me lo olvido más, como que me queda en la cabeza siempre? ¿O algo por ahí que vos decís como, yo me vi haciendo algo que en mi vida pensé que iba a hacer? Sí, hay muchas cosas feas que no vienen mucho al caso. Son recuerdos muy, muy, muy profundos, ¿no?, que uno tiene. Te menciono, por ejemplo, el hecho de tener que juntar restos, no restos en un cuerpo, pedazos de cuerpo y otras cosas. Prefiero no hablar mucho sobre eso. Lo que sí, ¿qué te puedo decir? Me conmovió mucho también, por ejemplo, ver el 3 de Infantería. Yo vivía en Villegas y hacía la colimba allá en Villa Martelli. Y en el camino siempre iba y decía, ¿por qué no me tocó el 3 de Tablada, que está más cerca de mi casa? Y allá en Malvinas, un día al mediodía, iba con mi compañero, yo, íbamos transportando unos cilindros con sopa para repartir, ¿no?, en nuestro batallón. Y vimos venir de una colina, venían corriendo hacia nosotros un montón de soldados. Y cuando vimos el montón, primero pensamos que eran el enemigo, pero cuando vimos cómo estaban vestidos, dijimos, son argentinos. Entonces venían cada vez más cerca de nosotros, dejamos los cilindros y salimos corriendo mi compañero y yo para no dispararles. Y cuando llegaron, se atropellaron contra los cilindros de sopa, que cayeron al piso, y nosotros con mi compañero veíamos cómo tomaban la sopa del piso, ¿no? Esa cosa que uno quizá nunca vio en la vida, ni tampoco espera ver teniendo esa edad, ¿no? Y viendo a gente como uno, de la misma edad, no sé, eso me pegó mucho también. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Te seguís hablando con alguno de ellos? Sí, hay, viste, como en todo, como en los trabajos, como yo trabajo en escuela y integro un grupo de WhatsApp de la escuela, y así integro un grupo de WhatsApp de la unidad donde yo estuve. Así que estamos en comunicación. El 1 de abril fuimos a José Cepaz a hacer una vigilia, unos cuantos del grupo del Batallón Logístico 10. Ahí era donde estabas vos. Bueno, sí. Y al otro día
fui a desfilar a San Justo con algunos de ellos y otros de otras unidades. Así que no, estamos en contacto. ¿Y con tus jefes o tus superiores, cómo te llevabas? Y con algunos estaba todo bien y con otros no. Pero eso fue en Malvinas. Después acá nos encontramos en el mismo grupo con algunos superiores también. Así que está todo. Te cuento una anécdota, hablando de superiores. Yo una vez estaba en un puesto caminero y tenía que detener a todo el que pasaba. Venían en jeeps y yo detenía y le avisaba a mi compañero que estaba a unos 70 metros mío y él le avisaba a un suboficial que estaba dentro de una cabina, así que ahí salía el suboficial y venía hasta donde yo estaba y chequeaba que esté todo bien en el jeep. Y yo había parado el mismo vehículo ya 2 veces y la tercera vez que pasó había un oficial atrás, en la parte de atrás, y el chofer. Entonces el oficial le dijo al chofer que siga, cuando yo le dije que pare. Entonces cargué mi arma y le apunté en la cabeza del oficial. Entonces tuvieron que parar, porque yo le iba a disparar, ¿no? Y bueno, avisé, vino el suboficial de la casucha y yo me desligué después. Y después de muchos años, cuando hubo el tema ese de las tomas de la Tablada, de la toma del tren de infantería y la toma de Villa Martelli por los caras pintadas, ahí me di cuenta que yo al que le había apuntado en la cabeza era a Zaineldin. Te lo cuento como anécdota. Mira. Yo no sabía quién era, pero tenía la cara de él grabada, ¿viste? Porque yo le apunté justo en la cabeza, ¿no? Después nunca más lo volví a ver, ¿no? Solamente por televisión. En Malvinas había muchas cosas, ¿viste? Algunas cosas buenas y otras cosas malas. Por ejemplo, la persona que hacía la lista de las guardias, vos tenías que hacer 24 horas de guardia, que no eran las 24 horas que estabas parado en un lugar, ¿no? Pero ponele que cada 6 horas tenía que estar 2 horas en un lugar. O estaba 2 horas en un lugar, pasaban 4 horas y tenía que estar en ese o en otro lugar, 2 horas más. Y así todas las 24 horas. Y si no, estabas de Imaginaria, que era un puesto donde vos cuidabas a todo tu grupo de compañeros, donde estaban los pozos de zorro, ¿viste? Las guaridas que teníamos nosotros construidas con panes de pasto. Entonces uno tenía que cuidar ahí para cuando los demás dormían. Y eso te tocaba levantarte 2 horas una noche, ¿no? Y al margen de eso, los ingleses bombardeaban después del 1 de mayo, empezaron a bombardear y bombardeaban a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana. Entonces nosotros, mi compañero y yo, no dormíamos nunca una noche completa, porque siempre estábamos o de guardia o de Imaginaria, y encima los bombardeos. Mientras que otros compañeros tenían guardia y después descansaban 24 horas y después tenían Imaginaria y descansaban 24 horas y después recién tenían guardia de vuelta. Así que una tarde tuvimos que amenazar al compañero que hacía las listas de guardias Imaginaria. Nos vimos bajando una colina y lo paramos y le dijimos que nosotros estábamos muy cansados y que teníamos miedo de que se nos escape un tiro porque no descansábamos. Y nosotros lo pedíamos a él que bajaba todas las tardes por esa colina. Así que a partir de ese día empezamos a descansar un poco mejor. No era lindo tener que hacer esas cosas, uno no estaba acostumbrado. ¿Te hirieron en algún momento? No, mira, te voy a contar una cosa. Viste que yo te decía de la guardia de Imaginaria una noche. Bueno, allá la noche empezaba a las 5 de la tarde. Ya no se veía nada a las 5 de la tarde.
y amanecía a las 9 de la mañana. No había sol, había claridad, todo gris. Y yo estaba de imaginaria y con mi compañero nos decían que teníamos, por ejemplo, él de ponerle de 2 a 4 y yo de 4 a 6. Entonces nos hacíamos anotar, no es que nos hacíamos anotar, hacíamos los dos juntos. No salíamos los dos afuera del pozo para hacer la imaginaria, sino que salíamos, pero no estábamos 2 horas, estábamos 15 minutos y después salía el otro y así nos relevábamos con mi compañero y tratábamos de tomar algo caliente ahí adentro del pozo. Para no estar congelándonos mientras uno duerme y el otro está 2 horas congelándose, nosotros preferíamos hacerlo los dos juntos y alternarnos 15 minutos cada uno durante las 4 horas. Y una noche escuché un silbido que pasó por arriba de mi cabeza. Alguien me disparó, no sé de dónde, no sé si era argentino o si era inglés, pero lo que sé es que tenía un silenciador, porque no se escuchó el disparo en ningún momento, solamente se escuchó el silbido de la bala que pasó por arriba de mi cabeza. Entonces me tiré de cabeza al piso y le dije a mi compañero, y después el resto de la imaginaria, y le avisamos a los demás. Fue con mucho más cuidado, ¿no? Después, fuera de eso, no tuve ninguna herida. Si bien estuve bajo bombardeo, no fui herido. Te cuento una, entre comillas, otra anécdota. Cuando los ingleses bombardearon en donde estábamos nosotros, siempre nosotros cuando bombardeaban a la noche se escuchaba pum, 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 desde lejos, ¿no? Y después de un rato se escuchaba como si rompieran madera seca, crá, crá, crá. Cuando nos tocó que nos bombardeen a nosotros puntualmente el lugar donde estábamos, se escuchaba el boom, boom, pero no se escuchaba cuando caía, se escuchaba solamente un silbido. El silbido como en las películas, ¿viste? Una cosa así, y no se escuchaba ninguna explosión. Y bueno, nosotros corríamos para todos lados, ¿no? Y en una de esas fuimos corriendo y uno dijo, hay un pozo, y fueron muchos y se tiraron adentro del pozo y yo fui uno de ellos. Un pozo como de 2 metros más o menos de profundidad. Entonces yo me metí adentro del pozo y abajo había líquido y empezó a salir olor a baño, ¿no? A baño humano. Me di cuenta que nos habíamos tirado en una letrina. Entonces yo empecé a estirar la mano y le dije a alguno de mis compañeros que me tire para arriba y que me saque, ¿viste? Y yo dije, no, yo prefiero antes de que caiga una bomba dentro del pozo, prefiero morir afuera que ahí rodeado de todo eso, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esas cosas, ¿viste? A mí después me causaban gracia, pero en ese momento muchos de mis compañeros se quedaban adentro del pozo ese, ¿viste? Yo supongo que habrán tenido mucho miedo en ese momento. Igual que el jefe del batallón, el general que estaba ahí en el batallón, como jefe de la unidad, se escondía en una especie de cámara que había de cemento y se hacía poner la tapa arriba cuando pasaban los aviones a 10 kilómetros de altura. Entonces nosotros pensábamos, si el tipo que nos tiene que guiar a todos se esconde así, ¿qué hacemos nosotros? Encima decía, gritaba que nos pongamos el casco y qué sé yo. Y nosotros decíamos, claro, porque el que va a 10.000 metros de altura va a decir, a qué no le tiré porque tiene el casco puesto.
Exacto, sí, sí. Así que imagínate como lo nuestro era, nos manejábamos prácticamente solos. Esta noche tuvimos bajas nosotros. Cayeron algunos con la bomba, murieron algunos compañeros. Ahora que nombraste a algunos de tus superiores, te quería preguntar, o sea, es como que se habla mucho de que de parte de los superiores hubo maltratos a los soldados como vos, digamos. ¿Vos viste algo de eso o viviste algo de eso? Mismo se ha dicho como que, o sea, soldados dijeron que cuando los han tomado prisioneros los ingleses los trataban mejor que los mismos soldados y es como, wow, o sea, es una cosa. Con respecto a que si nosotros recibimos algún maltrato, sí. Por ejemplo, un día vimos que un compañero nuestro lo habían estaqueado. O sea, abierto de brazos y de piernas, 4 estacas y solamente un paño de carpa arriba del cuerpo. Y en esa época caían pelotitas blancas como con el viento, venían de manera horizontal y uno estaba congelado todo el día. Así que muchos de nosotros nos acercábamos a él y tratábamos de darle algo caliente y de estar con él. Hasta que un suboficial, agarró y nos quiso bailar a todos porque estábamos ayudando al compañero, ¿no? Y entonces empezó a ordenarnos que nos tiremos cuerpo a tierra y todas esas cosas que, como te bailaban antes, cuerpo a tierra, arriba, salto de ranas. Y ninguno de nosotros se movía. Y él gritaba, cuerpo a tierra, salto de rana. Y decía malas palabras, ¿no? Y nosotros no obedecíamos. No obedecíamos porque no estábamos de acuerdo con que el compañero esté estaqueado, ¿viste? Así que el tipo en un momento agarró y sacó el arma, porque nosotros empezamos a querer caminar para él, ¿viste? Para el lado de él. Entonces vino un suboficial de mayor rango, un sargento, y le preguntó qué pasaba. Y él dijo que nosotros estábamos subordinados y qué sé yo. Entonces el sargento le dijo, vaya que yo me voy a hacer cargo. Y cuando se fue el otro, este era todo lo contrario, ¿no? Así que nosotros le pedimos que soltara al compañero, que estaba estaqueado, y nos dijo que al final de la tarde lo iba a soltar. Y así fue. Después, con el tema de los ingleses, es muy relativo todo, porque los últimos días sí era como que ellos te trataban mejor. Cuando nos trajeron a Canberra sí nos trataban bien, pero los primeros días de combate, ponele que ahí quedaban 3 argentinos. Esto te lo digo porque me lo contó una persona que bajó de ese lugar. Quedaban 3, los ponían contra las rocas, les sacaban todo y les disparaban. Y el que me contó eso tenía un arma entre la ropa. Entonces cuando le iban a disparar a él, se dio vuelta, sacó el arma que lo tenía en el pecho y disparó él, y después salió corriendo. Así que no era tan que los ingleses eran más buenos, porque en los primeros momentos de la guerra ellos no podían cargar con gente, porque ellos tenían que avanzar, o sea, según los protocolos militares, ¿no? O si vas a avanzar no podés llevar un lastre que te atrase o que te impida que vos llegues a tiempo a algún lugar o a alguna misión. Entonces ellos los primeros tiempos agarraban y no tomaban prisioneros, los mataban. Cuando ya estaban casi sobre Puerto Argentino, ya si veían que vos ibas llevando algún
algún compañero herido te dejaban vivo. Sí, me parece que fue todo bastante relativo. En particular, mismo se decían en los medios de comunicación, decían que Argentina estaba ganando la guerra, y ahora escuchás testimonios de excombatientes y te dicen, y no, la verdad que no. No, en ningún momento la estuvimos ganando, pero... Y además, nosotros también nos enterábamos de, por ejemplo, de dónde venían cuando ya los teníamos encima, mientras todos nuestros preparativos apuntaban hacia un lado, hacia el norte, ponele, y ellos venían desde la derecha, desde el este. Así que todo lo que habíamos hecho no servía de nada. Aparte, bueno, el tema ese de que los ingleses eran buenos y qué sé yo. Nada era bueno. No, Yo claramente. un día bajó un soldado argentino, en los últimos días ya, y me mostró adentro de la bolsa de rancho, donde uno tenía normalmente el agua y todas esas cosas, traía una cabeza de un gurka, y me decía que ¿Qué es eso? él, Perdón, no tengo... un gurka, Mm. los ingleses llevaron una cantidad de soldados de Nepal, de una tribu de Nepal, que ellos preparaban como perros y los llevaron para arrasar con un montón de soldados argentinos. Ellos, los gurkas, eran nepaleses. La corona británica les pagaba a las familias para llevarse a uno que podía ser soldado, ¿no? Entonces los entrenaban como animales y así caían muy fácilmente porque venían todos juntos corriendo, pero los que caían eran pisados por los que venían atrás. No eran como nosotros, que si caía el compañero lo levantábamos o tratábamos de salvarlo. Eso trajeron ellos. Y la noche antes de atacar un lugar, iban unos comandos de ellos, cortaban una cabeza, la cabeza del guardia. Entonces a la mañana siguiente, porque como no era el guardia, no despertaba el que tenía que seguir atrás de él, del guardia, no se levantaba nadie hasta la mañana, y a la mañana, primero que se despertaba, se encontraba con que estaba el compañero sin cabeza. Entonces era una forma que tenían ellos de causar terror, y después a la noche venía realmente el combate, ¿no? Claro, y entonces uno de tus compañeros, me estabas contando, uno de tus compañeros vino con una de esa cabeza en el bolsito que tenía. Porque la noche anterior le habían cortado la cabeza al amigo de él. Entonces él, cuando estuvieron en batalla y mató a uno, fue y le cortó la cabeza y se la trajo. La trajo para el pueblo, o para atrás, pasó por donde estábamos nosotros. Me gustaría que me cuentes lo del cura que me habías contado la vez anterior, que me pareció una de esas cosas que también es como muy chocantes. Sí, mira, a nosotros, por ejemplo, en el cuartel nos asistían cada tanto, un domingo, y yo, como me portaba bien, estaba siempre de guardia, así que no salía de franco y salían los que se portaban mal. Pero muchas veces lo vi ahí en el cuartel, viste, que iba y nos daba un sermón y trataba de darnos un poco de religión y qué sé yo, pero iba con un maletín que lo tiraba por el aire. Era bastante pintoresco, digamos, ¿no? Por no decir payasesco. Y bueno, allá en Malvinas, un día fue y nos dijo que si bien la Biblia decía, y la religión católica decía, que no había que matar, no había que robar, no había que esto, no había que lo otro, pero sin embargo los ingleses eran hijos del demonio. Entonces nosotros, como católicos,
como hijos de Dios, teníamos que matarlo, teníamos que eliminarlo. Y bueno, esas cosas chocaban mucho con lo que uno venía pensando desde chico, ¿no? Que no hay que matar, que hay que ser una buena persona. Entonces todas esas cosas, viste, sonaban tan triviales que vos decías, pero al final la religión a mí me miente, o qué pasa, que ahora sí tengo que matar. Yo hubiese preferido que fuese una persona común y me diga, mira, defendete como puedas y si tenés que matar, vas a tener que matar, porque si no te van a matar a vos. Porque es la realidad. Uno muchas veces se encuentra con muchachos que no quieren disparar porque así no le disparan a ellos y caen igual. Les disparan igual. Nadie le pregunta si quiere disparar o no quiere disparar. El tiro viene igual. Pero que te lo diga un representante de tu religión, ¿viste? Sí, es chocante. El padre Lombardero. Sí, salía los sábados en la tele. Yo como católico hubiese preferido decir, mira, ojalá Dios no permitiera esta circunstancia en la que estás ahora, pero bueno, espero que Dios te ayude y qué sé yo, no que me diga que tengo que matar porque el otro es Satanás. Yo no soy tan infantil, no soy tan tonto como para que me digan eso. ¿Qué sentiste cuando volviste y cómo te recibieron? La vuelta, si bien hay muchas cosas que uno con los años no puede olvidar de la guerra, muchas cosas que nunca pensó que iba a haber, la realidad es que la vuelta también fue muy dura, durísima, porque uno cuando vuelve a su casa, a su país, a su ciudad, no espera pasar lo que pasamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, nos trajo un transatlántico inglés, el Canberra, que supuestamente estaba seriamente averiado y cuando nos trajo a nosotros estaba entero. Así que imagínate la información que teníamos. Nos trajo hasta Puerto Madryn y en Puerto Madryn toda la gente nos aplaudía y nosotros estábamos un poco mareados porque pensábamos que toda esa gente que estaba ahí esperando cuando pasáramos con los camiones estaba para reprendernos por haber perdido la guerra, pero no. Nos aplaudían, nos pedían los chicos, los pibitos, nos pedían que les tiremos la gorra que traíamos puesta. Y bueno, fue una cosa, viste, muy, muy, muy positiva para nosotros en ese momento. Ahora cuando nos trajeron de Río Gallegos hasta acá, hasta el aeropuerto de Ezeiza, cuando bajamos nos metieron en un colectivo, todo tapado con papel de diario para que nadie nos pueda ver, como si fuéramos la peor vergüenza de la humanidad, y directamente nos llevaron a la escuela General Lemos y ahí nos tuvieron cerca de 15 días con arroz, legumbres, algunas cosas como para tratar de engordarnos un poco. Vos imaginate que yo era flaquito, cuando fui a Malvinas tenía 61, 62 kilos y cuando volví tenía 52, así que era más flaquito todavía. Y ellos trataban de engordarnos un poco antes de dejarnos ir a nuestras casas. Bueno, llegó el día en que tuvimos que en que nos llevaron de la escuela Lemos hasta nuestros cuarteles y ese mismo día nosotros dejamos la ropa y salimos. Tengo un recuerdo muy feo para mí, porque yo ese día, cuando llegué, yo vivía con mi abuelita, y yo cuando llegué ese día, esa tarde, ¿no? Casi noche, mi abuela, cuando me vio ahí afuera en la puerta, salió y se desarmaba y me abrazaba y lloraba, y yo estaba hecho una piedra, no sentía nada, no me conmovía. No sé, estaba duro, estaba muy, muy,
muy frío. Después de eso volví al trabajo donde yo trabajaba antes de ir de hacer la colimba, y ahí me dijeron que no tenían lugar para mí, porque ya habían tomado otro muchacho y entonces no podían echarlo para que yo. Y bueno, y así en muchos lugares donde iba a buscar trabajo me preguntaban la edad, y cuando le decía mi edad enseguida me preguntaban si yo había estado en Malvinas. Y yo, con todo lo que había pasado, jamás iba a negar lo que yo había estado en Malvinas. Y por ese motivo nadie te quería tomar, te decía no, pero ya cualquier cosa te avisamos, y nadie te daba trabajo. Tenían miedo, me parece a mí. Creo que mucha gente nos tenía miedo. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Imagínate que recién después de Alfonsín y con Menem empezamos a recibir recién una pensión que nos ayude. Mientras tanto era rebotar acá, rebotar allá y bueno, hacer lo que uno podía, ¿no? Yo vendía champú y crema de enjuague por la calle, en botellas, caminaba, hasta que alguien se apiadó de mí y me dio un trabajo. Así todo, las secuelas que yo tenía no me permitían cumplir rígidamente un horario al principio. Ahora sí, ahora soy un reloj, pero al principio me costaba mucho y hubo gente que me tuvo mucha paciencia también, en ese sentido. No puedo dejar de decirlo. Al poco tiempo de volver, también fui porque yo tenía muchas pesadillas, ¿no? Yo en lo que me despertaba y abría los ojos y estaba en Malvinas. O sea, no veía nada de mi habitación, veía todo, estaba allá. Y fui a buscar ayuda al Hospital Gorda. Yo esperaba que algún psiquiatra, psicólogo o lo que sea me escuchara, y en lugar de eso me recetaban pastillas. Entonces yo me dormía a las 9 de la noche y me despertaba a las 5 de la tarde. Y así pasé un tiempo hasta que me di cuenta de que estaba viviendo solamente 4 horas. Entonces dije, voy a tener que salir de otra forma. Y empecé a tratar de salir por mi cuenta. Me llevó tiempo, pero hoy estoy acá. Igual siempre queda, ¿no? Yo en Navidad, en Año Nuevo, no podía estar afuera porque todas las explosiones y todo eso tenía que entrar. No podía disfrutar de un feliz Año Nuevo, una feliz Navidad, porque bueno, yo a los 51 me infarté. Como muchos excombatientes a los 50 se infartaron, muchos murieron. Así que hay todo un tema atrás. No es solamente la guerra, la posguerra es quizá tan o más dura que la propia guerra. Ya más o menos llegando al final, yo viendo como entrevistas para hacer esto, vi que un subteniente se trajo como un diario que tenía de Malvinas, que, o sea, es como que se lo dieron en el servicio militar y ahí él escribía todo. ¿Vos te trajiste algo de eso? ¿O no tenés ningún recuerdo, nada? No, lo que lo tengo en la memoria. Encima, a los 51 años, además de tener un infarto, se me descubrió un tumor en la cabeza que me afectaba parte de la memoria. Bueno, a veces recuerdo cosas de muy lejos, pero a veces lo que vos me decís ahora, mañana me preguntás y no me acuerdo de nada. Pero no, yo no tenía ningún diario. Tenía algunas cartas que enviaba impresas, ¿no? O sea, que no la escribía en la mano, sino que no estaba mal, estaba muy bien para nosotros. Pero las cartas que enviaba a mi familia, por ejemplo, me las recibí recién cuando volví acá al cuartel, me las entregaron ahí. O sea que ni siquiera salieron del cuartel. ¿Fotos tenés? Ojalá las cosas.
Tengo algunas, pero no son donde yo no estoy. Pero la única que tengo cuando estoy yo es cuando salíamos para allá, que nos llevaban en un camión hasta el aeropuerto. Y nosotros vivíamos al día, no es que no nos hacíamos tiempo porque nos venían a buscar para trabajar también, para ir a descargar barcos. Así que nosotros cuando no estábamos de guardia imaginaria estábamos de alguna forma ocupados también. Te cuento como anécdota que no es porque estaba tan ocupado, pero yo por ejemplo me bañé una sola vez, no tiene nada que ver con nada. No, pero... Me bañé una sola vez allá, en Malvinas. Y era como si te cayera hielo, viste, sobre la piel. Por más que el agua era un tanque como esos como los tanques que hay en las gasolinerías, que se calentaba agua ahí, viste, pero el agua caliente igual estaba helada. Así que con mi compañero nos bañamos un día y después dijimos nunca más. Así que imagínate que sí, en 2 meses y pico nos bañamos un solo día. ¿Qué aprendiste de la guerra? ¿O algún valor que te hayas llevado de ahí? La verdad que es muy difícil de responder, ¿no? ¿Qué valor? Porque el compañerismo se daba en muy pequeños grupos, ¿viste? Vos a lo mejor estabas con 4 o 5 compañeros, que estaba todo muy bien, y con otros grupos a lo mejor no te llevabas mal, pero nadie te ayudaba con nada. O sea, si nosotros, por ejemplo, con mi compañero nos tocó ir 2 veces a la zona del puerto a descargar barcos. Las 2 veces nos tocó bajar municiones. Entonces no traíamos nada. Y los compañeros que iban otros días, a lo mejor les tocaba bajar mercadería, que después quedó todo en los galpones y no se repartía. Pero dentro de la mercadería que bajaban, algo se afanaban, se llevaban. Entonces, los que llevaban, con los que no llevábamos, no te cedían nada, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, el compañerismo estaba dentro del pequeño grupo que vos tenías. Eso pasaba, ¿no? No era que éramos todos solidarios y todos le arreglábamos problemas a todos. No, obviamente, sí. Pero bueno, entonces el compañerismo, digamos, dirías que es el valor que más te llevas de la guerra. Sí, compañerismo. Yo, por ejemplo, el 5 de junio cumplí 20 años allá en Malvinas y ese día el piso parecía de cristal, era todo hielo. Entonces yo venía de una pequeña colina y me resbalé y me fui arrastrando hasta abajo, ¿no? De espaldas, que el casco me iba ahorcando y yo iba con los pies para adelante cayendo así en bajada. Y lo que sí, nunca solté el fusil, nunca soltaba el fusil era como parte de uno. Y cuando llegué abajo, mis compañeros que se reían, y algunos sabían que era mi cumpleaños, y uno me vino, se acercó y me regaló un jarro de café caliente, y otro me regaló un cigarrillo. Y eso era de ellos, era de lo poco que uno podía llegar a conseguir. Entonces ese sacrificio por mí era invalorable en esas circunstancias, en ese tiempo y en ese lugar. Así que me llevo también esas satisfacciones de que la gente, viste, a pesar de todo, hay gente buena y la gente es buena. La guerra duró 2 meses y 12 días.
El 14 de junio, Argentina se rindió y las Islas Malvinas continuaron bajo la soberanía de la corona británica. En 1994, año de la última reforma constitucional, fueron declaradas por ley como parte de la provincia de Tierra del Fuego, aunque eso no cambió su potestad. Y la ONU continúa llamando al diálogo a ambos países por considerarlas territorios en disputa.